32 al 33. Gloria a Dios. El pueblo de Israel, ellos siempre en el comportamiento que tuvieron ellos en el desierto, siempre ellos le iban dando lugar al enemigo, iban renegando, no iban contentos, ni porque estaban viendo tantas maravillas, tantos milagros, cómo Dios se glorificaba, cómo Dios les proveía. Cuando ellos ya no podían, Dios se hacía presente y suplía la necesidad de ellos. Dice el 32. Gloria a Dios. Le dice Moisés al Señor que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Que perdones. La intercesión de Moisés, intercediendo por el pueblo, hablando con nuestro Padre Celestial, que perdone al pueblo por todos los pecados que habían cometido. Porque en lo que Moisés se apartó de ellos 40 días y subió a hablar con el Señor, cuando él regresó, ya el pueblo estaba desordenados y empezaron de poquito a poco hasta que llegaron al extremo. Pero mire la respuesta que Dios le da. En el 33 dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. O sea que ya estaban anotados. Pero al que pecara contra él, a ese iba él a borrar del libro de la vida. Entonces, Moisés estaba intercediendo, pero él le da esta respuesta. Porque todo el que peca delante de Dios es responsable. Es cierto que ahora nosotros hemos sido socorridos y Jesucristo nos enseña. Dice, hijitos míos, no pequéis, el consejo de no pecar. Pero si alguno cae en pecado, acuérdese que abogado tiene para con Dios. Pero si nosotros nos volvemos practicantes del pecado, ahí nosotros corremos en un peligro. Aunque nuestro nombre haya sido inscrito, puede llegar el momento de que sea borrado. Nos hemos dado cuenta que muchos han empezado bien la carrera y muchos predicadores se han torcido y ahora andan en apostasía, pero habían empezado bien y más adelante se torcieron. Así es que nosotros debemos de tener siempre ese cuidado de no torcernos, de no caer en la práctica, en el desenfreno nosotros del pecado. De no andar nosotros en los frutos de la carne, sino en los frutos del Espíritu. Porque así es como nosotros agradamos a Dios.
Pero si nosotros andamos en adulterio, en fornicación, si andamos visitando brujos, si andamos ahí poniendo las manos para que nos echen las cartas, y Cristo viene en ese momento, nuestra vida corre un riesgo muy grande. O pongamos que no venga Cristo, pero si le da un infarto, si su corazón deja de funcionar y no le quedó tiempo de pedir perdón, puede que no lleguemos nosotros hasta ese lugar que Dios tiene para nosotros. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ver qué es lo que Juan vio en la visión. Apocalipsis 3. Verso 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, el que venciere. Y yo veo de que esta palabra de venciere es antes de la tribulación y en la tribulación. ¿Por qué? Porque desde cuando nosotros nos entregamos a Cristo, empezamos nosotros a tener muchas luchas y muchas pruebas, porque nos hacemos enemigos de un enemigo que está en contra de Dios y en contra de nosotros cuando nosotros lo recibimos, cuando nosotros nos convertimos, entramos en las luchas, entramos en las pruebas, pero es permitido con Dios, por Dios, porque estas cosas nos ayudan a nosotros para ser fuertes en el Señor. Las pruebas, las luchas. Pero si nosotros desmayamos y no pasamos y nos quedamos, entonces ahí también puede que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Estas iglesias no estaban en la gran tribulación, estaban en tribulación sí, pero no estaban en la gran tribulación. Pero siempre son las pruebas, las luchas que tenemos nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, porque hay una oposición que se levanta a estorbarnos. Hay una oposición que quiere cortar nuestra relación y comunión con el Señor. Por eso es muy importante que nosotros estemos atentos, porque el enemigo vino a robarnos. Él vino para que nadie le sirva al Señor, pero eso Él no lo puede lograr, porque el Señor es todopoderoso. Estorbarnos sí puede, pero ya depende de cada uno de nosotros hasta dónde lo dejamos llegar. Por eso es muy importante que nosotros nos mantengamos siempre conectados con el Señor.
que no falle siempre nuestra relación y nuestra comunión con el Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Mire lo que le dice, volviendo un poquito atrás, vamos al verso 4, le dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. O sea que unas pocas personas nada más no habían manchado sus vestiduras, y para ellos es una promesa. Por eso cada uno de nosotros es muy importante que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos delante de Dios? Para no ser sorprendidos. ¿Cómo está nuestra vestidura delante de Dios? ¿Está blanca o está manchada? Pero la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. Pero si hay un arrepentimiento genuino, si hay un arrepentimiento de todo corazón, el Señor nos perdona, pero ya no otra vez caemos en la repetición de la práctica, y de la práctica, porque ahí desagradamos nosotros al Señor. Así es que depende mucho de nosotros. Dice la palabra que nos esforcemos, pues, que nos esforcemos, sí. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor y nos presentamos, nos esforzamos nosotros a venir a recoger el alimento, nuestra nutrición que Él tiene para nosotros, nuestra proteína. Porque cuando estamos todos juntos, concentrados en el Señor y dándole esa alabanza al Señor que solamente Él se la merece, dice: mira cuán bonito y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero hay veces que nosotros nos esforzamos porque llegamos cansados a nuestros hogares. Mayormente, si tenemos en nuestra mano el control y nos sentamos en el sofá y comenzamos por ahí, se van las ganas de venir a la iglesia. Y se pierde el alimento que Dios tenía para nosotros. Y empezamos a perder fuerza nosotros. Así como cuando nosotros trabajamos y solo nos alimentamos una vez por día, pues se va a llegar el momento que no vamos a poder trabajar. O solo 2 veces por día, se va a llegar el momento que no vamos a poder ejercer nuestro trabajo. Así es que nosotros debemos de nutrirnos, debemos de alimentarnos para no caer nosotros en las tentaciones, para no caer nosotros en las trampas que el enemigo nos anda poniendo. Porque todas las calles, para donde quiera que camina, ahí está el pecado. Ahí está la tentación. Y si nosotros no andamos fortalecidos en el Señor, si nosotros no oramos, si nosotros no ayunamos, si nosotros no le buscamos, andamos nosotros peligrosos de caer en la tentación del enemigo. Así es que debemos de esforzarnos nosotros cada día. Vamos a ir Apocalipsis, gloria a Dios, verso 20. Ahí también nos habla del libro, verso 20, capítulo 20, verso 12.
en adelante. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fueron juzgados los muertos, los que ya estaban muertos, cada uno por sus obras, pero ahí aparece el libro. Hay un libro ahí que es abierto. Y más adelante, ahí también nos enseña. Así es que nosotros debemos de cuidarnos. Nosotros debemos siempre de permanecer en Cristo. Nosotros en Él y Él en nosotros. Porque para no llegar hasta Apocalipsis capítulo 20, verso 12, para que nosotros seamos arrebatados antes, como lo enseña Tesalonicenses capítulo 4. Que nosotros ya no lleguemos hasta ahí, porque ahí van a llegar los que murieron en la gran tribulación, los que murieron en la gran tribulación. Van a llegar hasta donde nos enseña el verso 12. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pero mire lo que dice el 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Dese cuenta que hasta el mar va a entregar los muertos. Todos los que se han ahogado en el mar van a ser entregados, aunque sus almas estén en el infierno. Pero otra vez van a tomar un cuerpo para presentarse delante del Señor cuando ese libro sea abierto. Pero para nosotros, hermanos, es el arrebatamiento. Si nosotros estamos preparados y conectados con el Señor, como Él nos enseña, nosotros vamos a ser arrebatados. Por eso es que nosotros estamos acá en este lugar, porque nosotros nos estamos esforzando para no caer en el lazo del enemigo, para no llegar hasta ese lugar. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. La muerte y el Hades parece que fueran esposos, andan siempre juntos, para arriba y para abajo. La muerte les quita la vida y los echa al Hades. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hasta ahí llega la muerte. Y ahí llega el Hades y van a ser lanzados al lago de fuego. Así es que de ahí para adelante ya no habrá más muerte.
Es por eso que cuando cuando alguien se muere y no ha recibido a Cristo en su corazón, cuando alguien muere en la desobediencia del pecado y no se ha arrepentido y no se ha convertido, la muerte se lo lleva y lo lanza al Hades, al infierno. Pero todo aquel que duerme, porque todo aquel que recibe a Cristo en su corazón no muere, sino que duerme. Por él viene un ángel del cielo y lo lleva para arriba, no va para abajo, porque según la palabra de Dios, el infierno está en la tierra. Así es que nosotros siempre, nuestra prioridad debe de ser de tener nuestra relación con Cristo para que nuestro nombre siempre esté inscrito en el libro de la vida. Para cuando se llegue el momento del arrebatamiento, nosotros pues tenemos ese lugar que Cristo fue a preparar. Cristo fue a preparar un lugar, hermano, no se alegra, para trasladarnos. Cristo fue a preparar un lugar al cielo para trasladarnos a todos. Todos los que lo hemos confesado como nuestro Señor y nuestro Salvador. Todos los que tenemos el cuidado siempre de honrarlo, de darle la honra y la gloria. Hay un lugar muy hermoso y precioso que Jesucristo mismo, Él fue a preparar. Y ahí es donde nosotros vamos a estar siempre con Él, porque ya no nos vamos a separar de Él. Él le dijo al Padre: Padre, te ruego que donde yo esté, ellos también estén. Y ese momento está muy cerca, queridos hermanos. Ese momento puede acontecer, como puede ser hoy en la noche, puede ser mañana, o puede ser entre una semana, entre 2 meses, pero está a las puertas. Así es que hasta ahí se terminan las penas. Hasta ahí se termina el peligro que a veces podemos nosotros tener de perdernos. Porque de ahí para adelante todo será muy diferente. Así es que no es en vano que nosotros nos esforcemos. No es en vano que nosotros apartemos el tiempo para estar con el Señor. No es en vano. Hay una recompensa muy grande, así como para los que tocan, así como para los que predican, así como para los que enseñan. Hay una recompensa muy grande, así como para los que escuchan la palabra del Señor y la ponen por ejemplo. Hay una recompensa muy grande de parte de Dios. Así es que alegraos y gozaos en el Señor, porque es muy importante lo que nosotros hacemos para el Señor. Muy importante que nosotros honremos ese nombre que es sobre todo hombre, sobre todo nombre. Y el que no se halló inscrito, dice, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Sí, aquí es donde quería llegar. El que no se encontró inscrito en el libro de la vida. Todo aquel que cuando venga Cristo y se queda y después ni aún así se arrepiente y se convierte. Todo aquel que viendo todas las cosas que están pasando y se da por vencido, ahí va a aparecer. Pero todo aquel que no negará a Cristo Jesús, todo aquel que va a pelear la batalla
en la gran tribulación de los que se queden, todavía puede ser una esperanza, pero eso no es aconsejable. Porque si ahorita que está toda la oportunidad, que está el momento, y es la manera más fácil que Dios ha dejado para que nosotros seamos salvos, que nos entreguemos a Cristo Jesús. Si nosotros nos perdemos de todo esto, no es aconsejable. No va a pasar la gran tribulación, se va a dejar marcar por la bestia y entonces ahí se perderá para siempre. Y su nombre no va a estar inscrito en el libro de la vida y va a ser lanzado al lago de fuego. Eso es lo que Dios no quiere para nadie. Dios no quiere que nadie llegue ahí. Por eso Él ha enviado a su Hijo, para que por medio de Él nosotros seamos salvos. Y no lleguemos a ese lugar, porque ese lugar, dice el Señor, que no lo tiene preparado para nosotros. Ese lugar fue preparado para el enemigo y su ejército, los demonios, los ángeles caídos. Pero lamentablemente el hombre escoge mejor ir a ese lugar que ir con Cristo. Muchos mejor prefieren perderse que entregar su corazón al Señor y servirle. Muchos mejor prefieren perderse que obedecer a Cristo. Entonces ellos mismos son los que van para ese lugar. Ellos mismos son los que escogen ese lugar que no ha sido preparado para ellos. Ese lugar ha sido preparado para el diablo, para los demonios, para los espíritus malos, para los ángeles caídos. Ha sido preparado ese lugar, pero lamentablemente el ser humano no quiere entender. Somos pocos los que estamos aquí y la mayoría no quiere. Pero si en este momento alguien se arrepiente y entrega su corazón al Señor, su nombre quedará inscrito en el libro de la vida y será dueño de la promesa que Dios tiene. La sangre de Cristo lo limpia de todo pecado y de toda maldad. Solamente en Él hay salvación, dice en Hechos 4:12, y de ahí en nadie más. Les puedes pedir a tantos que la gente le pide, pero ellos no los escuchan. Están muertos. El único que resucitó es Jesucristo. Él no está muerto, Él está vivo y Él vive en cada uno de nosotros. El único que tiene la capacidad de vivir en cada uno de nosotros. Solamente en Él hay salvación y de ahí en nadie más. Gloria a Dios. Así es que este mensaje ha culminado. Voy a entregar el tiempo a mi hermano que se haga presente en esta noche. Gloria a Dios. Y déle aplauso al Señor. Así es que mantengámonos siempre, hermanos, llenos del Espíritu Santo de Dios. Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Nuestro Dios es bueno.